Pues yo vine aquí de casualidad. Vine invitado para dar aquí un curso especial el año que murió Murga, el año 76. Él murió el 2 de junio del 1976. Yo vine aquí como profesor, visiting professor, ¿sabes? Álvaro Huelga fue esta persona que nadie se imaginaba que recorría los pasillos de este campus universitario y que había alcanzado tantos logros académicamente. Yo creo que la academia y la docencia y la iglesia están en deuda con Monseñor Álvaro Huelga. Considerado como una figura de calibre mundial reconocida por su trabajo con la historia documental y con la iglesia, el fray dominico padre Álvaro Huelga Teruelo fue figura importante en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Natural de Nogarejas, León, España, culminó su formación teológica y posteriormente se trasladó a Roma, donde se licenció en Historia, Archivística, Diplomática, Paleografía y Retórica. Pero para la década de los 70 llegó a la universidad. Él viene invitado, Monseñor Torre Oliver lo trae. Ya Monseñor Huelga tenía un prestigio de primera como catedrático en la Universidad Gregoriana y tengo entendido que en otra institución universitaria en Roma. De hecho, había sido, conocía a muchísima gente en el Vaticano, venía muy bien recomendado. El padre Huelga era un scholar en el sentido de la palabra europea, ¿no? Además de hablar varios idiomas, era un investigador. Era traductor. Para cuando vino a Puerto Rico, una de las razones que se puso para el contrato en la institución era su categoría de diplomacia y paleontólogo. Sus obras son extensas. Historia de la Iglesia en general en América Latina, en Puerto Rico, en España. La época del siglo XVI, la mística española, los premisticos, movimientos espirituales, corrientes espirituales. Formó parte del claustro de la Universidad de los Departamentos de Teología y de Filosofía. Incluso continuó la obra histórica que inició Monseñor Vicente Murga en la colección Historia Documental de Puerto Rico, que integra el Episcopologio de Puerto Rico, que ahora queda resguardado en la Biblioteca Encarnación Valdés en Ponce. Y a partir del volumen 5 del cedulario de esa primera parte de la historia documental, se ocupa el reverendo padre Álvaro Huelga de darle continuidad a esta obra monumental. Trabajó incansablemente con la compilación de lo que fue la edición de la historia documental de Puerto Rico, el llamado Episcopologio, sobre la historia de la iglesia, no tan solo para Puerto Rico, sino la iglesia que cobijó a toda América en sus primeros años de formación, llevando a cabo toda la expresión de lo que fue el catolicismo, cómo se fundamenta el desarrollo de nuestras instituciones, cómo colabora en el desarrollo de la educación, en la formación de una sociedad pujante. El padre Álvaro Huelga realizó una obra, la historia monumental, que son sobre los obispos de Puerto Rico y la iglesia, que él trabajó fuertemente en el archivo Vicente Murga, que está en la biblioteca, y por esa fue una contribución de la iglesia, de la Universidad Católica, a través de padre Huelga, a la iglesia, a la historia de la iglesia en Puerto Rico. También contribuyó en el aspecto de los simposios de Iglesia, Estado y Sociedad. Prácticamente vendría a ser un español que sintió la realidad de Puerto Rico y se encarnó, se hizo parte de la iglesia en Puerto Rico.
Asimismo, Padre Huerga fue pieza esencial en la petición y otorgación del título de pontificia. Tenía unas conexiones muy importantes, ¿no? Que en aquel entonces, pues cuando llegó, pues la universidad estaba en el proceso de convertirse en universidad pontificia y él fue en aquel entonces una de las personas que más contribuyó, especialmente a clarificar, a hacer las conexiones, a hacer los contactos para que se le otorgara el título de pontificia a la universidad, que en aquel entonces la Universidad Católica. De hecho, entre sus más de 800 obras, el afamado escritor también recogió el recorrido histórico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en 2 ediciones publicadas en 2007 y 2014. Figuró además como académico de número en la Academia de la Historia de Puerto Rico. Participó como asesor de los obispos españoles en temas teológicos durante el Concilio Vaticano II y tradujo por encargo del Vaticano del latín al español la tesis doctoral de Papa Juan Pablo II. Profesor de Juan Pablo II. Y esto es verdad, yo le traduje la tesis y pedí él al español, por eso me recibió con tanto cariño. Ves tú que me está dando un abrazo. Y esta es mi mamá. Como profesor y compañero, muchos lo recuerdan como una figura de grandes conocimientos. Le tenía mucho respeto, mucha veneración, no solamente por su edad, sino por su conocimiento. Las clases que tomé con él de historia de la iglesia cuando estudiaba, muy interesante. Era un hombre muy sabio, muy versado en la materia, muy ducho. Y cuando me enteré de la noticia de su deceso, pensé, pues Señor, recíbelo en tu santa gloria y ya nos veremos en otro momento, Padre. Padre Huerga no será olvidado desde la Universidad Católica acá, ni de este servidor, porque compartimos mesas en muchísimas ocasiones, compartimos publicaciones como fue la historia de la Pontificia Universidad de Puerto Rico, compartimos anécdotas relacionadas a presidentes que tuvo nuestra institución. Padre Huerga falleció el 17 de noviembre de 2018 en su natal León, España. Javier Galarza, Yalibet Rodríguez, Huellas del Futuro informa.